Muy bien. Sí, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Repetimos un poco la introducción. Bueno, dar la bienvenida a todos los que nos acompañáis en el canal de YouTube del Colegio Misionera, canal que podéis aprovechar y visitar. Esta acción que hacemos hoy forma parte dentro del proyecto Adelante, que busca acompañar en contexto de exclusión, y de la que Silvio es parte importante, porque nos acompaña, nos orienta y nos forma en esa etapa, ¿vale? La dinámica del encuentro es la siguiente. Tendremos una primera parte en la que vamos a tener un diálogo pausado con Silvio, donde vamos a plantear cuestiones de fondo, y Silvio nos irá orientando y acompañando, y un segundo momento donde lo que haremos es, y lo hará Daniel, es trasladaros una serie de preguntas que nos habéis enviado estos días atrás al email que estaba puesto en la presentación del encuentro, y las que ahora mismo entren en el chat, ¿vale? Dani se va a encargar de todo eso. Muy bien, pues parece que todo va hacia adelante, ¿no? Como decimos antes, siempre adelante, pues no hay problema con eso. Silvio, te voy a presentar. Decía que hay gente que está conectada que nos conoce y te conoce a ti, pero a lo mejor tenemos la suerte de que haya gente que no. Entonces, vamos a presentar. ¿Vale, Silvio? De acuerdo. Muy bien. Silvio Miguel Bueno Marín, ¿vale? Nace en Sevilla en el año 1967, ya que aquí la gente utiliza las matemáticas para saber cuál es tu... Él ha estudiado teología y filosofía, vinculado a la pedagogía desde sus diversas dimensiones y prácticas. Ha sido profesor de primaria, de secundaria, y ha fundado diversas asociaciones de animación sociocultural en barrios deprimidos. Por lo tanto, el tema de la educación lo conoce bastante de cerca, ¿no? Ha convivido con adultos en fase de reinserción en Llar Trobada, en Barcelona. No sé si lo he pronunciado bien, pero tú después me corriges. La Llar Trobada, sí. Y en centros de adolescentes con expedientes de protección y medidas judiciales, en nuestro querido y añorado hogar Padre Damián de San Fernando. También ha sido formador y acompañante religioso de su congregación. Él es un religioso de los Sagrados Corazones, y durante 14 años ha hecho esa actividad, ¿no? 8 años ha sido director del Colegio San José de Sevilla, un colegio muy conocido en Sevilla y que normalmente lo conocen por los padres blancos, ¿no? Así es, ¿no? Así es. 8 años director pedagógico de ese centro. Por lo tanto, de llevar un centro también tienes experiencia. Bueno, experiencia se tiene porque uno está vivo, así que si es buena o mala, no tienen que decir los resultados. Eso de la vida hablaremos también más adelante. De la vida y de la muerte y demás cosas, ¿no? Y otros aprendizajes, como nos gusta decir algo. En su desarrollo personal y profesional no ha interrumpido la formación, el acompañamiento a personas, a grupos y a corporaciones, y sobre todo en el campo del coaching, ¿no? En colaboración con EIEM, con MEDAT, con el proyecto Adelante que hemos citado, con IPRENDE, que es el responsable o director de formación. Ha asesorado en el área de coaching, liderazgo a instituciones educativas de España y de fuera de España, creo que en Estados Unidos y en Hispanoamérica, ¿no? Algo así también. Has viajado y conoces colegios en muchos sitios, eso también da bagaje. Y ahora mismo eres párroco en la parroquia del Buen Pastor de San Fernando. Esto, como hacer la tele, diríamos que aplaudan los de San Fernando. Bueno, si no lo escuchamos, porque aplaudan desde allí los de la parroquia del Buen Pastor de San Fernando. Esta parroquia está en el barrio de Gallinera, ¿no? Exactamente, sí. Es el barrio uno de los barrios de pescadores de San Fernando. Un barrio humilde, ¿no? Esto que algunos sociólogos llaman de exclusión social o de riesgo de exclusión. Y colaboras también con el CEP, ¿no? El Centro de Profesores de la Junta de Andalucía, sobre todo en centros educativos públicos que te han llamado para el tema, sobre todo y especialmente, acompañar y resolver conflictos en el aula, ¿no? O en el entorno del centro. Sí, al principio era más por cuestiones directamente de violencia, asesinato, mafias internas en institutos, en colegios, y luego también es que la categoría de conflicto al final acaba influyendo también tanto en los chavales, la relación de los padres, profesores, incluso en el propio claustro, que tiene que enfrentarse a retos nuevos, ¿no? Y para eso sí trabajo con la Junta de Andalucía, o confían en mí para formar y asesorar a gente. Entenderéis por qué este encuentro, este diálogo,
la gente moderna lo llama los webinars o algo así, ¿vale? Pero bueno, nosotros un encuentro, un diálogo además con alguien amigo, alguien que tiene mucha experiencia. En toda la dinámica que vamos a tener, no va a ser neutral el lugar desde el que queremos hacer este diálogo y encuentro. Y tiene dos claves. Una es, y lo habéis visto en la presentación y en la experiencia y la formación de Silvio, es mirar desde esos barrios más reprimidos, más excluidos o más pobres, como queramos llamarlo, y también desde la educación, desde la escuela. Lo voy a poner un poco como caricatura, pero estos días, en muchos de estos encuentros, era como pon la pregunta de un colegio pobre en el webinar, ¿no? Y era la pregunta, ¿no? Aquí no va a haber una pregunta, es decir, todo el diálogo, todo lo que tengamos no va a ser neutral, va a ser desde la perspectiva de la exclusión social y de centros educativos en exclusión social, ¿no? A partir de ahí vamos a empezar el diálogo. ¿Te parece posible? Fenómeno. Estoy en casa con vosotros. Muy bien. Y además, vamos, te agradezco mucho que me incluyáis en el proyecto y agradezco un montón también a vuestra congregación, a las misioneras cruzadas, ¿no? Que hagan una apuesta por esa escuela de La Palmilla con tantas dificultades. La última vez que estuve por allí acababa de haber un muerto por un tiroteo, ¿no? Y que las hermanas hagan desde su carisma ese que llaman bajar a la calle, ¿no? El que vosotros podáis desarrollar también esa labor educativa, me parece, vamos, para mí es un honor poder estar ahí incluido, ¿no? Me parece. El honor es caminar juntos, ¿no? Y que sea así por mucho tiempo contigo, ¿no? No lo he dicho y se me ha olvidado, pero creo que para que nadie se asuste, ¿no? Toda tu formación, toda tu experiencia, todo tu hacer nace de una antropología que es católica, ¿no? Una antropología católica y una visión humanista de la persona, pero que en eso no vamos a engañar a nadie, ¿no? Sino que desde ahí es donde nace toda tu experiencia y la aportación que vas a hacer, ¿no? Sí, tú sabes que yo me presento así, esté trabajando con una ingeniería o con una tienda o con un colegio, ¿no? Yo creo, aunque en España actualmente hay mucha radicalización de ideas, pero yo agradezco que las personas me digan desde dónde miran la vida, ¿no? Porque más bien encuentro que nos podemos ayudar mucho, ¿no? Y complementar. Yo miro a la persona humana y por tanto la educación desde el modelo de Jesús de Nazaret, ¿no? Y entonces me gusta decirlo. Me gusta decirlo porque nadie tiene una idea de persona ni de educación neutra. Eso no existe. Tú tienes una imagen de que es éxito o fracaso, de si merece la pena vivir o morir, de si amar existe o no existe, si me puedo reponer. Y todo eso tiene que ver, bueno, si existe la libertad o no, o hay un destino y nadie se mueve. Esos, aunque uno no haya estudiado nunca nada de filosofía, de psicología, de terapias, inconscientemente todos tenemos una idea de mundo y de hombre. Y bueno, a mí me gusta declarar desde donde hablo, un poco, para que se me entienda. Y me encantan que los demás me digan cosas distintas porque hasta ahora aprendo un montón y creo que son francos también. Yo creo que es bueno saberlo de ahí porque no vamos a vender nada, sino a mostrar una visión que tenemos de la educación, de la escuela, y más naciendo de barrios donde la cuestión educativa y la cuestión social está en juego, ¿no? Claro. Silvio, poniendo todo esto ya sobre la mesa, yo quería empezar con una pregunta que me gustaría que desarrollaras, ¿no? ¿Cómo ves y vives la situación? Y digo porque tú estás en un barrio, en el barrio de Gallineras en San Fernando, con lo cual tienes experiencia, aunque también anteriormente. ¿Cómo se vive la situación actual de confinamiento, de COVID? ¿Cómo estás viviendo eso en el barrio? Bueno, al comienzo con mucha tensión, porque encerrar a la gente en un sitio, para quien está acostumbrado a la vida interior, a veces hasta le puede ayudar. Pero el miedo, y si el miedo se transforma en pánico, quiere decir en descontrol irracional, hace que dos reacciones que parecen contradictorias pero tienen el mismo origen. Hay gente que se deprime, que se viene abajo, o hay gente que se pone violenta, ¿vale? Entonces mi barrio al principio ha sido muy importante, tanto los vecinos que han ayudado, concretamente también en mi parroquia, el haber continuado con cuestiones de liturgia o de ayuda, de intervención social, con los mismos horarios, con las mismas cosas, ayuda a que la gente se tranquilice, ¿vale? Luego hemos estado muy preocupados. Hay gente
sobre todo hablando de niños, que tiene que vivir en familias muy conflictivas. El confinamiento no ayuda nada para las adicciones, tanto alcohólicas como de estupefacientes. En fin, todo eso, aunque ha habido cosas buenas, ha habido familias que han redescubierto el estar juntos, pero como tú alguna vez me has comentado, es porque de antes lo tenían eso trabajado, ¿no? Pero la reducción de espacio, la falta de intimidad, el miedo latente, pues hizo que en un momento dado hubiese que ayudar a tranquilizar a las personas, un poco. Lo hemos comentado alguna vez, ¿no? que la situación de COVID en algunos sitios y en ámbitos, ¿no? Desde la familia, un matrimonio, una institución, una empresa, un colegio, decían que había hecho que las cosas se rompieran, ¿no? En algún momento hemos dialogado que no, si se ha roto es porque antes estaba ya roto. Ahora, evidentemente, ha habido una situación de dificultad, pero lo que sí es, se ha podido unir mucho más cuando las cosas ya estaban trabajadas de antes, ¿no? Y lo que se ha roto es porque ya estaba roto antes, ¿no? Creo que eso, y hablando con mucha gente en este tiempo, y ya ha pasado un tiempo, es algo que podemos constatar que ha sido así, ¿no? Por eso lo comentamos. Silvio, y si ahora salimos vamos por la calle de tu barrio, llegamos a una escuela de allí, o a nuestra escuela aquí en el barrio de Palma Palmilla, ¿cómo crees que está afectando toda esta situación a las escuelas y a la educación? Bueno, la educación son mucha gente, que dirían en mi barrio, ¿no? Para los niños, como bien habréis podido ver vosotros también ahí en el barrio, ¿no? En los comentarios, ha habido un problema, que es decir, la educación ha parado y cuando se ha puesto en marcha se ha hecho a través de lo telemático. Eso ya es un problema de infraestructura. O sea, la gente de mi barrio no tiene todo el mundo un ordenador. Hay mucha más difusión de los teléfonos, pero no necesariamente bueno, no necesariamente hay conexión a internet en todo el mundo. Uno, porque en mi barrio, de hecho yo te estoy hablando de un sitio cercano a mi barrio, porque yo mismo no tengo un internet seguro en mi barrio y he tenido que pedir prestado sitio, ¿no? Pero eso pasa también en las casas, ¿no? Tampoco hay en una casa pequeña, y te lo digo por mi barrio, pero hablando con gente, por ejemplo, de los pajaritos en Candelaria, me hablaban de ir a una casa donde he metido 7, 8 de vez en cuando. Ahí no hay intimidad, concentración ni cosa que lo fundó. Segundo, el apoyo de los padres a veces en lo afectivo ha podido estar bien cuando se cuenta con eso, pero hay niños que no. Pero desde luego algunos padres no pueden acompañar a los chavales en el contenido, en el apoyo, ni mucho menos. No se puede organizar una casa pequeña para estar 5 o 6 horas recibiendo unas clases, recibiendo unos trabajos, ¿no? Todo esto ha hecho que alguna gente, como siempre, que ya tenía infraestructura en España, ha podido seguir para adelante. Quien no lo tenía, esto que se habla de la brecha, un poquito de conocimiento, pues se produce, ¿no? Hace muy poco, el ente Save the Children y también la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ponía de manifiesto cómo en los sitios de exclusión la gente no ha podido acceder a sus escuelas, ¿no? Y esa es una de las primeras cuestiones. Y segundo, hay algunos profesores que desarrollan mucho trabajo, pero han estado muy quemados también, porque tenían que atender en horarios muy distintos y todo esto. Y luego hay algo muy importante en la educación, que es el grupo, la socialización. La personalización de la enseñanza es importante, pero la individuación, o sea, que uno sea la medida de su propio crecimiento, no es bueno. Entonces el grupo te ayuda un montón, tanto al profesor como al alumno, y lo hemos perdido también. No es bueno, no es bueno. Y todo esto hace que en estos barrios, como digo, se queden mucho más atrás nuestros niños. Eso que sale mucho en estos días, lo que pone en evidencia es que ya había una ruptura o una brecha educativa y una brecha social antes. Yo recuerdo que antes de todo este jaleo salió un informe de FOESA, que fue a nivel nacional, y también hubo un análisis a nivel de comunidades autónomas, y decía que el ascensor social, que era la escuela, que permitía pasar de la parte más baja de la sociedad a un peldaño arriba, estaba roto, ¿no? De hecho ponían precintado. Yo digo, ahora no tiene ni pieza, seguramente después de todo este jaleo, ¿no? Pero ya es algo que ha puesto en evidencia que de alguna forma la educación, por mucho que se pueda lanzar el eslogan en estos contextos, hay que darle una vuelta muy grande.
¿no? Y que darle una vuelta porque afecta, ¿no? No sé, Silvio, si tienes... A veces también es que las estructuras están pensadas a nivel muy general, y en estos barrios, probablemente en cualquier situación, hay un poco que ver el contexto, ¿no? Quiere decir, algunos planes de comedor, creo que están en la prensa, en mi barrio pasado, a veces han fallado, pero porque las provisiones para dar de comer a los chicos venían para que se hicieran en microondas. En mi barrio hay mucha gente que no tiene microondas, o que venían súper congelados para después hacerlo. O sea, hay una buena intención, pero a veces hay que dejar un poco más autonomía en cada sitio para poder hacer las cosas, ¿no? Y esa parte de socialización y también de que asegure la escuela que las vitales, los puntos vitales de supervivencia están llegando, todo eso se ha perdido un poco en este tiempo. Sí, lo bueno es que uno tiene que preparar una serie de cuestiones, pero hablar te abre otras, ¿no? Hace unos días también creo que compartíamos un artículo que hablaba sobre la pedagogía de la presencia, ¿no? Sí. ¿Crees que eres tú que ha sido importante? Digo porque vosotros habéis tenido en vuestro barrio, habéis hecho esa pedagogía de la presencia cuando no había nada, y creo que nosotros en el colegio, gracias a la labor de las religiosas y de muchos profesores, ha habido también una pedagogía de la presencia cuando todo estaba confinado, ¿no? Sí. ¿Por qué era tan importante estar presente cuando, ahora lo podemos decir, antes era poco políticamente correcto, ¿no? Quédate en casa. Pues a lo mejor hay cosas en las que quedarse en casa era razonable, pero había que salir un poquito, ¿no? A lo mejor, ¿no? Bueno, para mí, como he dicho antes, era importante en nuestro barrio continuar con la acogida que hacíamos a través del equipo de Cáritas como intervención social, e incluso con la liturgia, tanto para los creyentes como para los no creyentes, porque era decir, primero, estamos aquí, no nos hemos ido; segundo, hacemos frente a esta situación que es desagradable, pero estamos buscando soluciones, y no puedes pararte, no puedes hundirte, porque mucha gente entra en una especie de depresión, tanto los niños como los adultos, ¿no? Y también, como he dicho, hay gente que entra en pánico, que en determinado momento no aguanta tanto confinamiento. Aparte, estamos hablando también de una población que hay un número de consumo también de droga y otra serie de cosas. Entonces, la presencia, incluso aunque alguien no esté absolutamente, no sea amigo tuyo, pero en el barrio y también en la sociedad y en las casas, todos contamos. Y entonces es muy importante decir, estamos aquí, vamos a seguir. Y en el caso de los educadores, y nuestra intervención social tiene que ver con la educación, tiene mucho que ver con la regularidad, con seguir una pauta constante y que la gente pueda tener seguridad de que nos acompañamos, de que estamos ahí. A veces también las escuelas en algunos barrios y estas asociaciones de intervención social, otras que conozco, lo que hacen es sobre todo decir, no te dejo, ¿vale? Por eso hoy día se está hablando muy bien de todo lo telemático, y sin duda nos ha salvado muchos problemas. Lo telemático nos da un montón de datos, ¿verdad? Pero eso es instruir. O sea, educar necesita la presencia referencial de gente que para ti tiene una autoridad moral, incluso sin estar de acuerdo. Pero eso para los adultos. Indudablemente para los alumnos, y sobre todo un alumno que no depende tanto de la racional, sino de lo límbico, del sentimiento, la presencia como autoridad moral es lo que tranquiliza. Y es lo que permite también, esa tranquilidad permite el aprendizaje. Silvio, te voy a leer un mensaje que me llegó a las 5:30, media hora antes de comenzar nosotros, ¿no? Digo un poco de lo que significa la presencia, que en nuestro colegio, y voy a hablar de los profes, se han partido la pana, junto con educadores, el personal del centro, en estar cerca en lo telemático, pero también en lo presencial, ¿no? Lo he visto porque me han mandado mensajes, he visto cómo estaban repartiendo comidas, atendiendo a gente, resolviendo dudas, y me ha encantado. Me han mandado varias de las gente. En la comida, muchos de los monitores y profesores que han estado por allí han tenido la experiencia de la gente decir, esto es como respirar, había algo abierto, podía desahogarme y hablar, ¿no? Y esa experiencia, todo el que ha estado allí en el reparto de comida, que había monitores del comedor, y también han estado profesores de forma voluntaria, y las hermanas lo hemos podido vivir. Yo digo lo que significa el mensaje que le ponía una madre
esto no estaba preparado porque me la ha enviado esta tutora, ¿no? Que no la voy a nombrar porque si no se va a poner roja, Pepi. Perdón, la voy a nombrar. Bueno, darte las gracias, esto es una madre, a esa tutora, y yo creo que es extensivo a todo el profesorado, la gran mayoría del profesorado del centro, que se ha partido la pana por muchas cosas. Bueno, darte las gracias por tanto apoyo no vamos a decir el nombre del niño, y agradecerte lo pendiente que siempre has estado de él. Me siento muy orgullosa de usted por tanto cariño que mi hijo ha recibido de parte, súper agradecido. También quiero agradecer a todos los tutores y personal del colegio. Mi más cariño por estar siempre ahí cuando nos ha hecho falta. Y al director, palmita y abrazos de fortaleza, ¿no? Yo creo que esto resume un poco de lo que es la pedagogía de la presencia y lo que tú decías de estar presente en estos momentos. Bueno, es que además un colegio, cuando eres alumno, cuando eres chiquitito no te das cuenta, pero un colegio es un contenedor de raíces y de sentimientos en un barrio. Yo a veces cuando he tenido que hacer selección de personal siempre estoy muy atento a cómo alguna gente me habla de su colegio, de su instituto, y cómo a veces ha intentado volver allí para ver a su profesor y tal. En ese sentido, los colegios concertados que mantienen una tradición, unos iconos, un determinado aire de familia, que a veces es más estable el profesorado, a lo mejor para otras cosas eso no viene bien, pero hace que la gente pueda reconocer sus raíces. Lo que, aunque le llevó su familia, me han aportado desde fuera. Y la gente que es consciente de su itinerario vital e intelectual, en el fondo son fuertes, porque saben dónde están sus maneras de crecer. Entonces la gente necesita, ¿dónde está mi colegio? ¿Dónde están mis profes? Como digo, cuando eres chico no te das cuenta, pero yo he tenido la suerte de que mi colegio se mantiene, he sido director del colegio donde estudié, y entonces hay una serie ahí de contenidos inconscientes, de contenidos límbicos, que te hacen estar en la tierra. Muchos colegios, y quiero decir que también algunos colegios públicos se encargan muy bien de esto, y también algunos profesores que continúan en el mismo colegio. Son las raíces de un barrio, son las raíces de algún pueblo, y necesitan saber qué persona me orientó, qué persona fue la que me llevó para adelante. Por eso no me extraña que también ahora que hay momentos de crisis, la gente haya agradecido que hay aquí personas adultas, y hay que decirlo, aunque muchas veces creemos que los maestros estamos mal vistos, mucha gente considera que el maestro es quien tiene una cierta estructura, autoridad, peso, y me puedo confiar en él. Entonces, de ahí que hayáis tenido, no sé, el mensaje que han mandado esa mujer, ¿no?, de agradecimiento. Estáis ahí. Muy importante. En eso que estabas comentando, Silvio, yo recuerdo que siempre antiguamente la educación, estudiar era como un desarrollo profesional, ¿no?, para crecer en la vida. Hoy día la educación sigue siendo como ese empujón para poder promocionarte en lo social, o ya eso se ha perdido. Bueno, yo creo que desgraciadamente eso se ha perdido un poco, pero siempre hay que ver cada centro, cada colegio, cada instituto, me parece a mí, ¿no? Quiero decir, hoy día en la sociedad, y es un fruto de la libertad, y en ese sentido está bien, pero tenemos concepciones muy distintas de qué es aprender, qué es crecer, qué es tener éxito, cómo se procesan los fracasos, ¿vale? Todo eso es muy distinto. Y eso hace que haya también muchos tipos de maestros. Y para llegar a veces a ciertos consensos, para mi gusto, te ha rebajado muchísimo, muchísimo los contenidos. Y con perdón, la cultura te salva. Saber te salva. Hacer sentir bien a un muchacho porque le digo que está avanzando mucho, que va muy bien y tal, pero no sabe, al principio la halaga momentáneamente, pero él mismo sabe muy pronto que se está falseando su imagen, que él no llega, y dimite del estudio. Y es un gran problema en nuestros barrios. En Andalucía tenemos más del 20% de abandono escolar, o sea que la gente no termina su instrucción primaria. Y a veces tú dices, claro, es que ha tenido profesores que son malísimos, profesores muy duros, que le han agobiado y todo esto. No, ha tenido profesores que le han bailado el agua, con perdón de decirlo así tan coloquialmente.
Pero el chaval, cuando tiene que afrontar la vida, sabe que no tiene recursos. Entonces, para mi gusto, con una especie de buena intención de rebajar contenidos, rebajar autodisciplina, rebajar capacidad de venirse arriba después de los problemas, de resiliencia, capacidad de sacrificio. Todo eso teóricamente se hace para querer más a las personas, pero es una trampa. Y eso hace que actualmente pasar por los procesos, digamos, de educación primaria no siempre hace que una persona pueda desenvolverse luego bien, al menos viniendo desde los barrios, como tú estabas diciendo, ¿no? En el contexto de La Palmilla, de Buen Pastor, de otra serie de barrios aquí en Andalucía, me parece a mí. Luego hay profesores que les parece un acto de libertad llegar tarde. Un niño, pero hay otros que estar a su hora es lo que me da la orientación. Hay profesores que tienen variaciones de carácter que comunican con mucha facilidad con sus alumnos, tanto en primaria como en secundaria. De manera que al chaval eso le crea una inseguridad, porque parece que uno puede conseguir cosas porque ha tenido suerte, pero no porque siempre está conmigo la misma persona. Hay muchas formas de presentarse que, digo, gracias a Dios hoy día todos tenemos libertad para presentarnos de cualquier forma, pero la educación necesita autoridad moral, necesita recurrencia. Yo digo mucho en mis cursos que el maestro no debe avergonzarse de lo rutinario, de ir haciendo determinados ritos para, sobre los ritos y la recurrencia, llegar a determinada innovación o llegar a determinados conocimientos nuevos. Silvio, digo porque tú eres alguien con mucha experiencia, vamos a aprovechar. ¿Qué le dirías tú? Digo, pues porque tomen conciencia aquellos profesores que se han dado en lo telemático, porque no había otra forma, en el WhatsApp, en la llamada, en ir al colegio cuando nadie iba, en que no ha salido ninguna instrucción que decía que ya podía ir al colegio, pero iban a arreglar sus clases o a preparar material para los alumnos o a echar una mano en lo que hiciera falta. Es decir, que aunque hayamos llegado a un 5%, a un 10%, a un 15%, que habrá que analizarlo, su trabajo merece la pena. ¿Tú qué le dirías a esos profesores? Yo, aprovechando que creo que hay algunos que no están bien. Menos mal. A ver, yo creo que el acto educativo no es inmediato. O sea, tú no llegas a una clase y saltas un montón de cosas. Los buenos profesores saben que al final siempre la educación se lleva algo de tu corazón, tanto en los buenos momentos como en los malos. Por tanto, esa presencia anterior a verse con los niños, ese ir preparando cosas, ese tratar de que si aparece un niño, si aparece un padre, si puedo responderle, mi mente y mi corazón está preparado, me parece esencial. Me parece esencial. Por eso lo telemático, lo informático, nos da una determinada cobertura. Pero nosotros sabemos, sobre todo en este tipo de barrios, en las escuelas, en las asociaciones de intervención social, nosotros sabemos que al final hace falta la autoridad del maestro. Y más allá de la autoridad del maestro, que no me gusta un maestro carismático, o sea, que sea muy especial, sino la autoridad moral del maestro, primero que me permite vincularme en el concepto de Bowlby, ¿no? De apego, ¿no? De tener una relación, y que ese profesor me vincula a un equipo. El equipo es siempre, digamos, la antesala de la comunidad. Y la comunidad es el lugar donde yo soy distinto, pero puedo estar con otros. Entonces, la informática, como digo, nos da esa cobertura, pero el profesor tiene que seguir preparándose mental y cordialmente para el encuentro con su alumno. Y los cambios para chavales que han conocido el fracaso, ¿no? Que han conocido la miseria, que su familia no le está proponiendo que estudie, que trabaje, incluso a veces le proponen que dimita, que se dedique a otras cosas, necesita saber uno que su profesor está ahí y que su profesor es estable, que es siempre el mismo. Profesores que tienen unos cambiazos, que no han trabajado también su maduración personal, no dan seguridad, sino más fragmentación. Y por eso la presencia, el profesor individual, la creación de vínculo, como digo en el sentido de Bowlby, y luego
que el profesor esté integrado en un claustro, que todos tendremos nuestros problemas, pero que llegamos a algunas convicciones comunes, es esencial, me parece a mí. Y hay profesores que aún estando parados lo están haciendo. Y hay que agradecérselo, el esfuerzo que han hecho. Hay muchos profesores que han trabajado mucho, pero además que están preparando su encuentro personal con los alumnos. En ese sentido, el otro día salió un informe de un profesor de universidad que suele hacer este tipo, y fíjate lo que decía, que en algún momento lo hemos hablado, ¿vale? Un tal Luis Solstein, o algo así, ¿vale? Se llama este hombre. Fíjate lo que dice, a ver si te suena. Un nivel muy alto de dedicación e implicación del profesorado lo que analizaba es cuáles son los rasgos que tiene que tener un centro educativo que busque cierta calidad para su alumnos. El nivel alto de dedicación e implicación del profesorado con el propio centro. Un profesorado con alto nivel de profesionalización que está continuamente implicado en acciones de formación permanente, actualización y cuidado personal. Y otro rasgo que decía era que en el centro existe una visión y una filosofía de acción claramente definida y asumida por todo el claustro y compartida y conocida por la familia. Esto no es una opinión, esto es un estudio de una universidad española de alguien que tiene cierto reconocimiento a la hora de hacer esto. No sé tú qué opinas sobre esos rasgos que nos decía este profesor. Las características que había empezado a decir hablaba del cuidado del profesor, ¿vale? Y efectivamente estoy de acuerdo, tanto en lo técnico, en destreza, para mí muy importante en el contenido, muy importante en el contenido. Es decir, el profesor, en España siempre hemos dicho el maestro, era alguien que aunque no me lo cuenta todo, se nota que sabe y le gusta lo que sabe. Entonces, esa parte es muy importante porque hay un crecimiento, y yo voy a decir también un placer en lo intelectual. Y los niños son sensibles cuando alguien de verdad les enseña algo. Y para eso que el profesor esté en primera persona, cuidándose en los contenidos, en la destreza, y yo diría también en la madurez personal, en la forma de afrontar los éxitos y los fracasos con una cierta estabilidad, es esencial. Pero el segundo punto que tú has dicho también, porque si no, el segundo punto que tú has dicho de que la institución sepa a dónde va, o sea, declare qué tipo, digamos, cuál es el perfil del alumno que nosotros queremos, qué idea de comunidad educativa tenemos, qué idea de persona tenemos. Porque si no, el profesor hace mucho esfuerzo voluntarista, pero la comunidad educativa, y a veces la titularidad, si es un colegio concertado, a veces en lo público, la autoridad, a veces hay mucho talento desperdiciado porque en el fondo cada uno tira de la manta por un sitio, o porque hacemos apuestas que se quedan como a la mitad. O sea, quiero, si es un colegio concertado y encima religioso, quiero tener la cultura como una preparación para la fe o para hacer personas, pero a veces hacemos una apuesta por eso, pero no la hacemos. A veces vivo la enseñanza como para quitarme problemas de los padres y con otros compañeros. Hace falta definir a dónde vamos, cómo encajamos los problemas y las dificultades educativas, no solo cómo las encajamos, sino cómo yo como maestro, yo siempre lo digo, como maestro yo no soy el que evita conflictos, el que resuelve conflictos, sino el que provoca conflictos a la familia y al alumno, porque solo en el conflicto se crece. Pero para eso tengo que tener también un equipo docente y una comunidad educativa que sabe cuál es nuestro estilo y que me acoge. Si no, es un voluntarismo por parte del profesor, solamente. Silvio, vamos a jugar a esto que hacen en muchos programas de televisión, es a ponerte esto blanco o negro por poner al que entrevistamos en un momento de dificultad, ¿vale? Entonces voy a jugar a eso, ¿vale? A ver si se juega. Silvio, en este tiempo está saliendo mucho. ¿Conocimientos o metodología? En jerarquía, conocimiento. El conocimiento y saber a dónde voy es lo que luego modula la metodología. Hoy día hay un superávit de metodología sin saber a dónde voy. Y hay un superávit también de una metodología que me lleva a la felicidad, al no sé qué y tal, que son conceptos que hay que definir. Jerárquicamente, conocimiento, luego metodología.
digo porque todos hemos tenido que buscar un libro o incluso un cuadro que hayamos visto, hemos tenido que ver qué es un virus, qué es un coronavirus, qué es una bacteria. Esos son conocimientos, ¿no? Saber interpretar un cuadro que me ayuda a leer un libro que me ayuda a afrontar el momento actual o que ha hecho el mundo en otro momento ante situaciones, no técnicas de cómo resolver una pandemia, sino de cómo interiorizarla y vivirla, ¿no? Yo creo que me hemos acordado mucho de Víctor Frank en el libro El hombre en busca de sentido, ¿no? No sé si había, o por lo menos uno percibía a la gente un poco, o que no se quería parar, o los que querían pararse, bueno, el tema de la muerte, ¿no? Porque ha salido tanto en estadística y hemos cambiado las estadísticas de la bolsa por las estadísticas de cómo iba subiendo o bajando el número de muertos, ¿no? Y no sé hasta qué punto eso ha sido frívolo o las personas han llegado a decir, oye, esto de la muerte es algo que cuestiona, es decir, que no puede ser solo un dato que podamos decir hoy está más alto o más bajo que ayer como en la bolsa, sino no sé si ahí había un poco de necesidad de conocimiento para saber afrontar y vivir toda esta historia que hemos estado sufriendo. Es decir, si no tienes conocimiento, no sabes manejarte y además te manipulan. Es verdad que habrá que dosificar el conocimiento, habrá que tener técnica para que puedas cogerlo bien, pero si no sabes las cosas, haces tonterías. Y ocurre una cuestión, que es que estos temas que tú has nombrado, como la muerte, el fracaso, la plenitud, si existe el amor o no, si existe la verdad o no, puede parecer que es ya como una fase superior filosófica para intelectuales, pero no es verdad. Todos a nivel inconsciente, aunque nunca haya leído un libro de filosofía, de religión, ni nada de esto, a nivel inconsciente tengo una sensación de que la muerte gana o la vida gana. Todos tenemos una sensación de que los vínculos entre las personas y con mi generación se pierden o viven para siempre. Todos tenemos o no inconscientemente tanto los alumnos como los profesores, una razón para apostar por la vida o para ser progresivamente alguien escéptico, ¿vale? Entonces, estos son también contenidos y lugares donde hay que meterse. Si recordamos bien aquello que todos habremos estudiado por diversos medios de la pirámide de Maslow sobre las necesidades, no sé, se resumía en aquello de primero hay que comer y ya luego nos plantearemos las cuestiones de sentido. Pero en el caso, yo creo que en todas las personas, pero en los barrios más deprimidos es al revés. La muerte se le plantea a los niños muy pequeños, infantes. Si merece la pena la honestidad o no, es un dilema que se decide muy pronto. Ven gente morir que desaparece. Ven familias que están juntos, que vivimos con otros, que nos separamos del todo y tal. Y entonces, inconscientemente, la pregunta ya está ahí. No puedes esperar a que sea mayor, sino que tú ya, primero, con el profesor, que además de lo que habla, su propia vida ya es palabra, su presencia, ¿vale? Pero además estos niños necesitan captar también inconscientemente que tú das energía para creer en la vida, para apostar por el sacrificio, para que haya cosas que nunca se ven, pero la honestidad y la entidad que tienen no van a morir, no van a desaparecer. Y eso hay que afrontarlo. Y no hay que afrontarlo para tarde, porque yo veo mucha ingenuidad en algunos padres también, a veces en las familias, que no afrontan algunos temas que los niños están viendo. Los niños están viendo si sus padres se quieren o no, si ha muerto alguien o no, si hacemos venganza o no en mi clan contra otros, si tengo que defender de una manera tribal o de una manera más bien personal las cosas mías. Entonces, el contenido es muy importante. A mí me horroriza cuando veo que a veces se vende un montón de innovación, ¿hacia dónde? Un montón de cuestiones modernas, ¿hacia dónde? Y luego gente que está muy preparada técnicamente no sabe responderle a su pareja, a su hijo, a sus alumnos sobre qué es la vida o qué merece la pena la vida. Pero no solo en el ámbito de educación, antes del encerramiento por el COVID, en diversas empresas en menos de un mes teníamos que parar porque parte de la motivación para hacer equipo, parte de la motivación también en cuestiones de coaching personal,
a veces también en escuelas era tratar qué pasaba con la muerte, porque había pasado y eso estaba bloqueando a profesores y alumnos. Y todas las respuestas sobre la muerte, o que no haya ninguna respuesta, no sirven. Y hay que hacer opciones por enfoque, y eso son contenidos. No son temas extraños. Por eso cada vez más, es verdad que en España cuesta mucho trabajo la autonomía, pero cada vez más va a haber que declarar desde dónde miras tú la vida y cómo afrontas estas cuestiones, me parece a mí. Y la suerte grande sería no encontrar un profesor que es así, sino una comunidad educativa que se vive así. Vamos a seguir jugando. Voy a ir abreviando, porque yo estoy muy cómodo, pero estoy viendo que me estoy comiendo parte de la otra dinámica. Seguimos con el juego y a colación de lo que has dicho. Profesor carismático o una comunidad, siendo un poquito más, sin profesores carismáticos, a lo mejor más mediocres, pero que tiene clara su misión y por qué está en un barrio como un barrio de exclusión. Bueno, todo el mundo tenemos que cultivar nuestras formas de conexión, ¿no? Nuestras formas de hacer vínculos, y alguien que sea carismático va bien. Pero yo estoy muy cansado de premios a profesores carismáticos que disuelven el equipo. Una persona maravillosa la admiras, pero no la sigues. Y si ves con claridad que esa persona maravillosa no tiene un ámbito, un humus donde vive eso, o sea que es mentira, acabas viendo a alguien curioso, pero eso no mueve al cambio en los barrios. La gente necesita ver que tú vives eso, pero además detrás de ti hay gente que lo está sintiendo, que lo está viendo. Entonces, a mí no me gustan los carismáticos, y sobre todo los carismáticos que no saben andar en grupo. Andar en grupo es lento, andar en comunidad es lento, pero es más seguro, es más real. No debe, digamos, acabar con la individualidad, pero debe ponerla al servicio de lo común. Y eso sí que da fuerza a la gente para cambiar. Me fío de vosotros, no de que tú estés o que tú desaparezcas, porque eso a la larga a la persona lo que le da es mucha desconfianza, aunque seas admirable. Otra, razón o emoción. Hoy día, como tú sabes bien, se ensalza mucho la educación emocional, y yo creo que es muy bueno porque probablemente haya mucha gente que proviene de épocas donde lo emocional no aparecía, o también que a veces se nos pide demasiado voluntaristamente que estamos bien, que no pasa nada y todo esto. Entonces, nombrar las emociones, porque es parte de lo que soy yo, identificarlas, tener un momento reflexivo para ver cómo las gestiono, está bien. Pero quedarse en lo emocional es quedarse en lo animal. O sea, no, lo que nosotros aportamos, y también digo de Occidente, a mí me encanta, yo tengo hermanos y amigos que están en África y me cuentan sus metáforas. Me parece conocer relativamente bien muchas técnicas orientales, pero muchas de estas técnicas conducen al silencio, a escapar de la vida, a otras cosas así. Lo propio europeo es el contenido, las razones. De hecho, todo el mundo que te quiere manipular no quiere que sepas mucho. No, las fechas son una tontería. No, esto como funciona esto la física, ¿para qué te va a servir? Esto no sé cuánto. Nosotros tenemos un disfrute en conocer cosas, cada uno a su nivel. Las grandes revoluciones vienen de gente loca que ha pensado por pensar sin utilidad. Para mí, el enfoque competencial está muy bien, pero para resolver el fracaso escolar. Pero cuando uno empieza a funcionar, a crear mundos por su cuenta, es cuando empieza a ser verdaderamente, a potenciar verdaderamente lo humano. Y es lo racional, el contenido. Quedarte en tus emociones, encerrarte en tu individualidad. La diferencia, históricamente, se diferenció el término individuo de persona porque el individuo tiene su vida en sí misma. Y por eso a los animales también se les llama individuo. Pero ser persona es que tu esencia está en la relación, en el crecimiento a partir de salir hacia afuera. Y eso es que hay un montón de gente en Occidente que ya ha pensado, que me brinda su pensamiento durante generaciones y que yo lo pongo en uso. ¿Sí? Por supuesto, para mí, contenido. El que no sabe, no es que no sabe, es que hace tonterías. Silvio, hemos hablado de absentismo, de fracaso escolar, de abandono temprano. Yo recuerdo que en el colegio, justo antes del confinamiento, Dani con unos chavales de cuarto hizo una campaña que se llamaba Tú sí puedes, ven al colegio. Y lo que decía, o el dato que ponía en evidencia, es que en el mundo un niño de cada 4
no puede ir a la escuela, ¿no? Porque está en países del tercer mundo. Pero en nuestro barrio, en Málaga, 1 de cada 3 niños asentistas de Málaga está en el barrio Palma Palmilla, ¿no? Y el mensaje es, tú sí puedes, ven a la escuela. El tema del fracaso escolar, del asentismo, ¿cómo lo afronta? Y lo uno, y voy a ir uniendo preguntas, por ir un poco cerrando con alguna más y ya está, el tema de la cultura del esfuerzo, como que aprender se puede hacer casi por arte de magia, que el esfuerzo, la implicación, la dedicación, el tiempo, bueno, pues eso no vende, ¿no? Bueno, el problema es que eso vende. Es decir, hay gente que vende cursos, adiestramientos y tal sin esfuerzo, o aprender sin que hagas nada, o aprender mientras eres feliz, ¿vale? Pero esas mismas personas o esas mismas empresas luego contratan a alguien que tiene un currículum, o cogen a alguien que ha hecho una oposición y operan con gente que se ha esforzado para aprender. Quien nos vende eso trata de calmar la conciencia a veces de los niños y a veces de los padres. Y a veces de los colegios que tienen que, a la baja, decir que todo esto va a ser sencillísimo. Yo creo que nuestro barrio merece la pena que haya una vinculación y una referencia con las personas que les haga pensar o soñar que ellos pueden ir más allá, ¿no? Como el lema que habías dicho que usaba Dani, ¿no? De sí podemos, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que hacerle ver a la gente que hay una posibilidad de crecer, hay una posibilidad de darle honor a tu familia, aunque tu familia no te pueda dar más. Y eso es la escuela. Ahora bien, tanto en la escuela pública como en la privada, quien puede hacer bien esto es quien a veces utiliza métodos para estar en vínculo con la comunidad educativa. La es Candelaria en Los Pajaritos en Sevilla, vosotros también por la implicación con el barrio. Bueno, es que tenéis además profesores que proceden del barrio, ¿no? Alguna otra gente, antes de empezar las actividades, se trata de ir haciéndose presente como una oportunidad. Una oportunidad no para ponértelo fácil. Quien te lo pone fácil te engaña. Quien te lo pone fácil está preparando tu fracaso. Porque en la vida hay un momento en que hay que esforzarse. Y además una cosa muy importante que hoy no aparece en la pedagogía, y es una pedagogía de la elección. Cuando cojo algo, pierdo otra cosa. No puedo tenerlo todo. Y solo me atrevo a elegir algo y dar ese salto a lo desconocido porque tengo un ambiente de referencia. Entonces, como digo, tú sí puedes, hay que hacerlo, pero no es solo un mensaje de propaganda, sino una presencialidad y una vinculación anterior. Y hay proyectos extraescolares que son así, hay proyectos, digo, tanto en la pública como en la privada, que conectan antes para que la gente dé el salto y se esfuerce. Creo que sin esfuerzo es un engaño todo, y sin elección. Lo digo también no solo para nuestros barrios, o sea, hay padres que tienen a sus hijos con un complejo de que yo debo ser Dios para mi niño, debo darle todo, cuando eso no le prepara para la vulnerabilidad. Y entonces en septiembre hay un problema, y es que apuntan a sus niños a todas las extraescolares, porque mi niño también tiene que ser Dios. Y entonces mi niño tiene que saber inglés, y tiene que estar apuntado, y otro idioma, tiene que estar apuntado a cuestiones de informática, tiene que ser muy bueno en 1 o 2 deportes, tiene que tener algo de música. Y se vive como si el niño tuviese que ser Dios, o sea, puede con todo. Luego la preadolescencia es como la gran decepción. Yo decepciono a mis padres y me voy separando de ellos, y mis padres, para no amargarme, ya no me preguntan por algunas cosas, pero no he sido el futbolista que esperaban, no he sido el violonchelista que esperaban, no he sido el guitarrero que esperaban o el inglés que esperaban. Yo siempre he recomendado actividades estas que a veces puede hacer 1 o 2, y tienes que ir viendo cuál es la tuya y dejas cosas. Y si yo le digo a un niño, es que tenemos que ser solidarios, tenemos que ser buenos, vas a dar, mira niño, tienes que saber que si das tu bocadillo en el recreo te quedas con hambre. No es voy a dar un poquito pero parte para mí. Desde muy pequeño hay que empezar que si elijo este tipo de amigos, otros amigos no me van a querer. Si elijo este tipo de vida, hay gente que no le voy a gustar. Si cojo este tipo de pareja, hay valores que voy a vivir y valores que no voy a vivir. Y eso el profesorado, las personas, los padres y también los educadores deben saberlo. Porque si no, la persona vive una frustración. Yo venía para Dios y me he quedado
en nada. Y bueno, voy a salir como pueda de la vida. ¿Por qué no enseñar que todos estamos necesitados, que todos somos vulnerables? Pero la fortaleza está en elegir a pleno pulmón, con conciencia, revisar y equivocarse y volver a seguir. Esa pedagogía tiene que empezar en infantil. En la escuela. Sí. Y en casa muy pronto. Y tú como papá no eres Dios, pero tienes mucho que hacer, y tú como niño no eres Dios. Empieza a probar y a elegir con conciencia. Y eso te dará idea de esfuerzo, porque significa que si quieres ser algo, tienes que tener perfil y ir a un sitio, no solo vivir y que tengas sensaciones, emociones buenas. Tienes un proyecto y vas hacia ese proyecto. Y la plenitud de tu vida está en conseguir ese objetivo, que a veces te dará una alegría y a veces te dará sofocones y a veces te dará sufrimiento y a veces te dará celebración. Pero sabes quién eres, lo has pensado, conecta con la realidad del mundo, y eso da honor también a tu estirpe, a tu familia, porque vas más allá de lo que da la naturaleza y la biología. Silvio, parece que estoy en una videollamada contigo, pero hay mucha gente que está por ahí, ¿vale? Y que sí quiere entrar. De hecho, a mí me están llegando mensajes de gente en piscinas, en casas rurales, que están de suerte en la piscina para vernos, ¿vale? Y bien, mientras no sea desde la bañera, me alegra, ¿no? Está conectada, no sabemos si hay en otro sitio, ¿no? Pero que hay más gente que yo que quiere hacer preguntas. Entonces, yo había más, yo creo que ya está bien mi parte, a lo mejor te digo algo más adelante, pero ahora creo que es bueno que Dani, que ha ido recogiendo todas esas preguntas, todas esas de los días anteriores y de hoy, entren en el diálogo, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buena. Te dejo. Bueno, en primer lugar, hay que disculparse, ¿no? Porque hay problemas técnicos, hay fallo que cede a lo humano, y como es la primera cosa de estas que hacemos, el primer webinar o la primera retransmisión en directo, pues, en fin, ha tenido sus fallitos, así que pedimos disculpas. De todas maneras, Dani, yo estaba muy nervioso por cómo iba a salir esto técnicamente, pero cuando tu mujer te ha ido dando besitos de vez en cuando en la cámara, a mí me ha tranquilizado mucho. El amor existe. Me alegro, Silvio, porque yo lo he pasado regular, la verdad, entre nosotros. Lo he pasado regular. En fin. Bueno, en primer lugar, hay que dar las gracias a todos los que han participado a través de tanto como el correo electrónico comunicación@mci.es, como a través del chat de la retransmisión de YouTube. Han sido muchos mensajes, hemos intentado atenderlos. Lo que pasa que sí que es verdad que muchos han quedado resueltos, muchas preguntas han quedado resueltas en vuestro diálogo. Entonces vamos a abordar aquello que no lo habéis tratado de forma al igual directa, pero bueno, por si podemos profundizar un poquito más y concretar en cuestiones que se van a concentrar en 3 bloques. La vuelta al cole, el contexto educativo y la familia, y un poquito modelo, escuela, teoría educativa, ¿vale? Vale. Bueno, pues empezamos con la vuelta al cole. Rosario de Málaga pregunta que después del parón de las clases de verano, si los estudiantes ya acostumbraban a olvidar parte de las rutinas adquiridas durante todo el curso, además evidentemente de los contenidos que han aprendido, que este es el llamado olvido estival, esta vez va a ser mucho más largo. Y además, todo este proceso lo que ha hecho ha sido en muchas familias cambiar horario y hábitos. La pregunta que hace Rosario es: ¿cómo podremos volver a la normalidad escolar? Sí, necesitaremos un periodo de adaptación, pensando también adaptado es decir, concreto para cada etapa. Y también una pregunta muy parecida a la que formula Charo también de Málaga, nos dice, con los niños más pequeños, ¿cuál tendría que ser la prioridad? Vale. Indudablemente, pero ya lo hacemos en estos barrios también, en estos colegios, en estas asociaciones, ¿no? Una cierta adaptación tiene que haberla, sea por cuestión horaria o sea simplemente metodológica, porque a veces no nos lo permite más la ley. Pero toda adaptación tiene que ver con la creación rápida de vínculos, ¿vale? O sea, que el niño se encuentre con alguien que es autoridad. Cuando digo de vínculo, no es que, ay, qué contentito estoy, qué bien estoy, a veces es por experiencias positivas, pero sobre todo porque estoy viendo que
profe, mi maestra es el mismo, es la misma, está aquí siempre, y es bueno aprovechar los primeros momentos para reforzar, hacer, si son nuevos, el vínculo, porque sin eso es complicado un poco salir para adelante en este tipo de barrios. Yo recomiendo, las personas que han estado conmigo en curso, que yo recomiendo, aunque sea mucho trabajo en la primera evaluación, ahorra mucho trabajo en la tercera, ¿vale? Y es también el vínculo con la familia antes de que haya conflictos negativos, ¿vale? Conectar con ellos para que la familia abra la llave del corazón del niño y diga, fíjate. Hay en mi barrio hay gente que dice, otra vez una reunión de principio de curso, ya me han dicho lo mismo que los 4 años, pues todos los niños míos han pasado lo mismo. Y el niño escucha eso en la cocina, escucha eso en el patio, es decir, los maestros son tontos. Pero cuando una reunión ha estado bien preparada, cuando ya sé que algunas familias van a tener algún problema y me puedo entrevistar con ellos antes, aunque parezca mucho trabajo, papá, mamá llega a casa, la abuela llega a casa, la tita llega a casa, el hermano mayor de estos niños llega a casa y dice, vaya hombre, me parece que este maestro es distinto y además me ha caído bien. El niño lo capta y me puedo fiar. Por tanto, creación de vínculos nuevamente. Y luego, aunque haya que ir progresivamente, como he dicho antes, hay que volver a crear rutinas. Se habla tanto de innovación que parece que solo lo nuevo, y por ser nuevo, es bueno. Y la persona adquiere confianza también biológica e inconsciente cuando va teniendo algunas rutinas que le dan su lugar, que le dan su sitio. Y entonces no hay que avergonzarse con que cueste trabajo, habrá que ir haciéndolo poquito a poco, pero ir teniendo unas rutinas tanto de centro, ahí incluyo también al personal de servicio, limpiadores, limpiadoras, apoyo, extraescolares, como los mismos profesores. Porque los niños eso le tranquilizan, le hacen que se identifiquen. Y tú te puedes hacer referencia también a lo general. 3, de toda esta pandemia estamos muy atentos a los científicos. Como mínimo hay que recuperar el prestigio de la gente que sabe. Ahí es donde tenemos nuestra fuerza a los maestros. A los maestros últimamente se les trata como alguien que gestiona esto, que mira esto, que nos acompaña. Pero los científicos en esta crisis estamos todos esperando a ver cuál es el parto, qué es lo que hacen. Con los niños hay que hacerle ver. Quien sabe más, maneja más. A diversos niveles de cosas. Y aquí se puede aprender. Sería la siguiente cuestión, me parece a mí. Y luego la convicción del maestro de que la cultura da libertad. La cultura da libertad. Y por tanto, muy poco a poco, despacito, pero su presencia va a ser buena. Cándido de Málaga te plantea, a su parecer, si la educación fuese algo vírico, ¿qué cree que es lo primero que los maestros debemos contagiar a nuestros alumnos en la vuelta a las aulas? No sé, creo que no es vírico. Creo que no es vírico. O sea, es verdad que crear un ambiente bueno de las cuestiones cuidadas que en estos barrios, en estas asociaciones, va desde la higiene del centro, desde la pintura del centro, desde también un poco cierta presencia de cómo van los profesores también, o sea, hacer ver que en el profesorado, en la infraestructura, en todo esto no ha entrado el caos. Entonces, parece que no, pero esa normalidad, esa preparación, ¿vale?, ayuda al niño desestructurado que tiene a veces, al menos en mi barrio, entramos en casa con una suciedad bestial, que los horarios se han cambiado, que no se distingue qué día es fiesta, qué día no, que puedo estar de fiesta, pero estoy medio en chándal y puedo estar en algo muy no sé, para celebrarlo y no me voy apropiado. El profesor da cualificación al tiempo. Y esto, el ambiente que crea sí que puede funcionar como los virus, en el sentido de animar, ¿no?, y de dar referencia. Pero estos son decisiones comunes y a veces los profesores, que solemos ser gente con personalidad, pues podemos tener, oye, yo estoy de acuerdo en esto no tanto, discutamos entre nosotros mucho, pero luego pongámonos de acuerdo y tiramos para adelante. Siempre hay tiempo de evaluar y hacerlo de otra manera. Rosario de Málaga te pregunta que cómo puede afectar el distanciamiento social en el centro en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo con los más pequeños. Bueno, yo creo que lo he comentado antes. O sea, para mí, aunque los sistemas educativos últimos
no van por ahí, y a veces ciertas herramientas de innovación que se ofrecen no van por ahí. Para mí es esencial la presencia del adulto estructurado, esencial. En toda educación, pero en estos barrios que tienen ese peligro de exclusión, muchísimo más, hay que decir. Vamos a ver, como muchos de los que nos escuchan sabrán, nosotros tenemos una parte reptiliana, por decirlo así, en nuestro cerebro y en nuestra conducta, que es para las cuestiones de supervivencia. Tenemos una parte emocional, llamamos el sistema límbico, ¿no? Cerebral, ¿no? Cuando los chavales, en algunas casas que no hay mucha cultura, no están siendo estimulados racionalmente, ¿vale? Los chavales sí, lo que desarrollan solo es el estímulo límbico, el estímulo inconsciente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sobre todo en casas donde hay peligro, los niños están muy atentos a si mi padre viene, perdón, estoy pensando en casos de mi barrio, ¿vale? Si mi padre viene borracho o no, cómo mete la llave mi madre en la casa, si mi hermano va a decir barbaridad o no, si dormimos 3 o 4 juntos, si este está bien o está calmado o no. Entonces, se hacen especialistas los niños desde, bueno, realmente esto está comprobado que se empieza desde bebé, pero en los chicos, en los de infantil, el sistema límbico está funcionando. Y por eso, como tú te presentes, o sea, la presencialidad, que des seguridad al niño, que des autoridad al niño, que incluso si tú tienes altibajo, porque todos tenemos derechos, pero puedes explicárselo al niño, tienes altibajo en tu ánimo, en tu forma de aparecer, en tu vestimenta, es que después de esto me voy al médico. Por eso, los niños sienten que lo afectivo, lo sentimental, lo límbico, tiene una correspondencia, digamos, con la persona que me enseña. Entonces, yo creo que, como digo, lo presencial del maestro y el maestro estructurado es esencial. Es curioso que en algunos de estos barrios, algunos de estos niños ponen nerviosos a los profesores. Dicen, es que este niño sabe sacarme de mis casillas, sabe justo dónde está. Es que ese sistema límbico les hace comprender mucho antes que un niño que luego va a tener un título universitario, que va a seguir más adelante, pero se quedan en lo límbico y son especialistas y saben solo mirando a un profesor si es verdad, o sea, si es auténtico o no. Voy a decir una barbaridad, saben hasta si está satisfecho sexualmente o no, si es una persona envidiosa o no, si habla de mentira o no, lo saben con mirarnos. Luego ese sistema límbico les va a encajonar ahí, porque hace falta desarrollar el otro sistema, el propiamente humano, el racional, ¿vale? Pero al principio estos niños decimos, es que son muy listos, es que hay que ver cómo captan las cosas, algunos de ellos, pero no es así, es que saben identificar. Por tanto, es necesario lo presencial, pero es necesario lo racional en el profesor para que luego eso también vaya haciendo crecer al chaval también. ¿Crees que el distanciamiento social va a condicionar el aprendizaje? Las medidas que vamos a tener que tener en el centro a partir de septiembre. Eso no ayuda. No ayuda. Las personas somos también cuerpo, como estamos diciendo. O sea, hay una parte límbica que te puede encerrar solo en lo límbico siempre y en lo emocional siempre, pero a partir de lo límbico, sobre todo mientras más chicos son los alumnos, pues es también una energía que aportamos, ¿vale? Pero nosotros podemos aportar también cercanía, precisamente porque somos intelectuales, porque somos también racionales, podemos aportar mucha cercanía con las palabras. Y el maestro es un artista de la palabra y sabe qué frase decir, cómo decírselo. Yo puedo conectar con un niño con un humor recurrente, con una especie de gesto recurrente, aunque sea sin tocarlo, que le va dando al chico una vinculación. Nosotros podemos mucho, incluso algunos profes que a veces se ven superados por la indisciplina y tal, uno tiene que volver a decir, soy poderoso por la razón, he estudiado, sé más que estos niños. Lo que pasa es que ellos son especialistas en lo límbico, pero mi razón puede analizar eso límbico y también tener una respuesta racional por parte del profesor. Tenemos una pregunta en el bloque de Contexto y Familia, la hace Dolores, que es religiosa misionera cruzada de la Iglesia, de la comunidad de Málaga, y la precede una pequeña reflexión que te voy a leer tal cual. Dice que ella sabe que conoces perfectamente nuestra realidad, el barrio, la familia,
y la situación en la que se encuentran nuestros niños. Ellos no tienen culpa. Su situación es herencia de lo que vivieron sus padres y también sus abuelos. El colegio está dando el máximo en innovación pedagógica, en material de refuerzo y sobre todo en trabajo y dedicación del profesorado. No solo para que los niños adquieran conocimientos académicos, sino también para que modifiquen sus conductas y adquieran herramientas que puedan romper esa cadena heredada. La pregunta de Dolores es, en nuestro proyecto de centro, ¿qué importancia debería tener el trabajo con las familias? De toda la energía, todos los recursos humanos y materiales que el colegio está entregando y está ofreciendo, ¿qué porcentaje debería recaer sobre los niños y qué porcentaje debería recaer sobre sus familias? Te agradece la respuesta. Y es Dolores quien yo pienso más agradecido estoy yo de que esté en esta cuestión, ¿no? Y también por lo que su presencia hace de memoria de generaciones ahí en el colegio. A ver, yo creo que nosotros debemos tener un plan, una estrategia con la familia. Como digo, para abrir límbicamente la llave de su corazón y le diga a su niño, fíate de los maestros. Y para eso tenemos que trabajar. Yo siempre propongo, como he dicho ante entrevistas, antes de empezar la escolaridad o máximo en el primer mes de comienzo de las clases y hacer ese vínculo. Creo que el colegio tiene que preocuparse de crear también un cierto vínculo social en el barrio en el que está, porque a veces hay fiestas, hay celebraciones, hacer ver la parte bonita para que se fíen también, hacer ver que el colegio no es el enemigo o la racionalización no es el enemigo, sino que es la posibilidad, eso tiene que hacerlo, ¿vale? Bien. Pero quien sale para adelante sale personalmente. Y yo cada vez más soy partidario de que nos estrujemos los sesos para hacer herramientas pedagógicas que incidan en la persona. Hay gente que ha tenido una familia fatal, pero salen para adelante. Y porque en determinado momento se le ha enganchado, se le ha dado misión, se le ha dado dignidad y la persona ha tirado para adelante. Si yo me escudo en que hay que ver cómo están las familias, puede que nunca avancemos. Pero hay niños en vuestro colegio, hay profesores ahora en vuestro colegio, que se han sobrepuesto a las condiciones. Siguen queriendo a sus familias, pero saben que sus familias no le podían dar más. Tanto a nivel, pedagógico, quiero decir, de notas y luego de currículum, digamos, intelectual. Pero yo también hoy día lo veo en la pastoral. Mucha gente dice, claro, es que como están las familias hoy, ¿quién va a tener fe? En mi parroquia, que hay unas cuantas personas, pero veo también en otras parroquias que no son de barrios deprimidos. Actualmente, ¿quién tiene fe? No, su familia y tal, no. En mi parroquia el 95% de la gente que tiene fe, su familia no la tiene. Y digo, en otras que están más acomodadas, la mayor parte de la gente, para lo importante en la vida, que es tu crecimiento, respetar el tesoro que tú eres, tu dignidad, el tesoro que hay en ti de las generaciones anteriores. Eso es una decisión personal. Y por tanto, los maestros, aunque tengamos en cuenta a la familia y la tratemos bien, hay que tratarla muy bien, pero nuestra herramienta está en el niño. Tú puedes hacer algo con el niño. Indudablemente a veces más difícil, pero piensa en una herramienta que al chaval le impacte. Y eso creo que es lo que tiene futuro, me parece a mí. Y con perdón has dicho, hay una cuestión, o más bien comentando las cosas de Dolores. Siempre parece, bueno, que el niño no sea culpable y tal. Perdón, en una pedagogía de la elección, no sé si la culpabilidad es sanísima, como el dolor en las enfermedades. El problema de los cánceres, por ejemplo, el cáncer de ovario, es que es asintomático. Y cuando me di cuenta que tengo el cáncer, ya no puedo hacer nada, a veces, ¿vale? La culpa, el dolor, son síntomas, no es el problema. Indudablemente culpabilizar a alguien que no pueda salir de ahí, que no pueda racionalizarlo, no me gusta. Pero yo tomo decisiones y me doy unos resultados. No tienen que ser de culpa si son malos, simplemente pueden ser desacertados o acertados. Pero a veces negar que a mí me pesa algo que he hecho es cerrar una de las puertas del conocimiento. Entonces, al niño hay que educarle desde muy pequeño, porque no tienen tiempo y en nuestros barrios no podemos dejar que crezcan. Ya no hay nada que hacer. Entonces, has tomado una decisión. De esta decisión hay estas consecuencias. De esta otra y estas otras.
de esto aquí, tal cosa. Pero hoy día la pedagogía, con perdón, tiene que cuidar a la familia, pero la clave está en las personas, en cada persona. Ya está bien de que todo el problema es la familia, la sociedad y el gobierno y no sé cuánto. Los que han salido para adelante, los que nos hemos pulido las cosas, hemos tenido que tomar decisiones, a veces equivocándonos y metiendo mucho la pata, pero tomando nuestras vidas en vuestras manos. Y los dos que estáis delante de mí, habéis dado honor a vuestra familia y a vosotros mismos, porque en determinado momento es vuestro camino. La siguiente pregunta hace alusión al modelo educativo. Charo de Málaga pregunta: a raíz de la situación que vivimos, ¿crees que sería necesario darle un giro al modelo de escuela? No sé si lo he entendido así bien directamente, pero José Miguel hace una semana nos escribió un artículo sobre los matrimonios y cómo a los matrimonios que estaban cuidando cosas ha llegado el confinamiento y se han cuidado más. Quien no estaba basada su relación en el amor, en la gratuidad, se han deteriorado más. Entonces, estamos pasando una contingencia fuerte. Creo que puede ser una gran oportunidad para hablarle a los niños de vulnerabilidad, del milagro de lo humano y, con perdón, del milagro de Occidente, que tenemos una sociedad que en Europa, excepto los Balcanes, llevamos más de 60 años en paz, pero cómo esto es una conquista de la razón y de la civilización y del estudio, y con perdón, de la civilización occidental, que permite, los judeocristianos, permite el tratamiento, el respeto por el tratamiento de la naturaleza, no como diosa, sino algo que yo puedo trabajar, que puedo hacer. Entonces, yo no creo que sea tanto que haya que cambiar de modelo de escuela ahora mismo. Es decir, lo que tenemos es una contingencia y tenemos que integrarnos. Porque los niños se han aprendido, cuidado, que hay algo que nos puede quitar de la calle, de los juegos, de las cosas. Para mí no es tanto el modelo, como hemos dicho antes, sino el contenido. Ahora, es verdad que a mí sí que me gustaría que en el sistema español hubiese más autonomía, tanto en lo público como en lo privado, que se puede conseguir, otros países tienen, para tener sus tiempos, para que haya unos estándares que todos tienen que hacer, que todos tenemos que estar, para que la escuela sea realmente socializadora y no segregadora, pero luego que nos podamos organizar en la forma de otra manera. Eso ojalá ocurra. Al hilo de lo que estás comentando, te lanzo, ya en parte contestada, pero te lanzo una cuestión de Francisco Javier de San Fernando, y te pide que indiques algunas fortalezas, y carencias que la reciente crisis sanitaria ha puesto de manifiesto en el sistema educativo. Parte ya respondida, pero por si puedes responder sucintamente o puntualizar alguna más. Bueno, a la gente se le olvida que estamos en un país estructurado, ¿vale? A mí no se me olvida que tenemos una red de enseñanza pública, concertada, privada, que tenemos una socialización. Entonces, esto viene, yo, como sabéis, tengo hermanos, tengo compañeros en países de misión. Todo esto está arrasando. Pero aquí, aunque sea con miedo, aunque sea con vulnerabilidad, pues, ¿qué pone de manifiesto esta situación? Que vivimos en sociedad, que podemos organizarnos, que hay puntos de referencia por nuestras convicciones, ideologías, hay parroquias, hay asociaciones, los colegios están ahí. Los maestros se han pegado una pecha de trabajar en general que a mí de verdad que me ha impresionado. O sea, han tenido que romper sus horarios y tal, y yo creo que eso no se puede mantener mucho tiempo, pero hay que reconocer que ha sido bestial. Y eso a la larga también le da, dentro de la sociedad y de los barrios, pues, oye, una cierta autoridad moral, ¿no? Que digo, impresionante. Y no solo un profesor excepcional, yo creo que la gente ha trabajado mucho. Y a mí me cuentan muchos profesores y profesoras, algunos no estarán escuchando, cómo hay niños que estaban deseando la llamada de su profe, de preguntarle cosas, de estar. Y digo, creo que no se puede mantener mucho, primero porque van a reventar, y segundo porque es bueno el grupo, es bueno aprender el grupo, no solo personalmente. Pero esta pandemia ha puesto de manifiesto que nosotros vivimos en un país occidental y que ojalá no nos carguemos, ni nos carguemos la estructura de país también, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Ahora,
ha puesto de manifiesto que no todos tenemos las mismas oportunidades. Y como hemos dicho antes, ¿no? Con lo telemático, bueno, incluso con la comida que hemos tenido que proveer a veces en los colegios, en las asociaciones, en las iglesias, ¿no? Y entonces, en ese ambiente nos perdemos todo, que no tenemos el mismo acceso. Y luego que las casas pues no son todas iguales. Vamos, aunque le des a alguien el ordenador y le des el de esto de internet, tú necesitas a alguien que te vaya orientando, necesitas una tranquilidad, necesitas que tu evolución, tanto física como psíquica, como de valores, vaya siendo igual, y eso, bueno, esa parte la necesitamos, y se ha puesto de manifiesto que no todo el mundo lo tiene. Y eso sí puede crear, ahora que se dice tanto, una brecha intelectual. Vamos terminando, vamos cerrando. Vuelvo a agradecer a todas las personas que a través del chat de YouTube han participado. Muchísimas gracias por estar ahí y por vuestras preguntas. Vamos a concluir con una pregunta que lanza Juan Fernández, que te pregunta, Silvio, ¿cuál crees que será el papel de la escuela católica en el futuro? Sí, Juan Fernández, el Juan que yo conozco, es una alegría que esté con nosotros, porque es un hombre de verdadero talento, y además que nos está haciendo un servicio muy grande introduciendo las corrientes anglosajonas de una manera divulgativa para mucha gente en España cada vez más. La Iglesia Católica lo primero que tiene que ser es católica. Es decir, porque me ha dicho España, ¿vale? Y hablo en general. Pues al hablar así, pues no sé cómo diría yo, puedo ser muy injusto porque cada colegio es un mundo, en un pueblo, en un barrio, en muchas cosas. Y por tanto hablo de una manera un poco general, ¿vale? Pero un malentendimiento del acompañamiento del mundo por parte de la Iglesia después del Vaticano II hizo que mucha gente se acomplejase del mensaje. En general, de tener mensaje. Primero del mensaje religioso, pero incluso gente cristiana progresivamente se ha ido acomplejando de tener mensaje también de la propia ciencia, de la propia intelectualidad. Entonces, yo creo que cada vez más en España somos muy ideológicos, pero en el resto del mundo la gente declara quién es, cuál es su ideología, cómo mira el mundo y tal. Lo primero que tiene que hacer la Iglesia Católica es no acomplejarse de ser católica. Es decir, en lo católico, para mi gusto, tenemos una antropología plena en la visión de hombre en Jesucristo. Tenemos un futuro pleno en la asistencia de Jesucristo como Dios. Y lo que tiene que hacer la Iglesia Católica, que tiene un mensaje que es para el mundo, por el mundo, pero a veces enfrente del mundo, es concienciarse. Y por tanto, algo que no están haciendo los colegios es los colegios católicos, en un número para mí preocupante, digo, no son todos, pero para mí preocupante es que no están liderando los colegios los que se lo creen. Y no están seleccionando los colegios los que lo viven, no los que se acoplan al ideario. Es decir, es mucho peor alguien que porque en mi diario está que hay que ir a misa con los alumnos tal día, van para allá, pero los alumnos límbicamente saben quién está y quién no está. Y por tanto, en el futuro, cada vez más, no solo la Iglesia Católica, sino pues, un grupo que sea, no sé, ecologista, gente que está con constelaciones, alguien que tiene un enfoque gestal. A mí me agrada que me digan, mira, yo soy así, o sea, no quiero ser todo, no quiero abarcar todo el espectro. A mí me ayuda a que cada uno sea lo que son. Y creo que los católicos lo tienen que hacer. Y creo que la Iglesia, a nivel práctico, tiene que saber si confía en ella misma y en Dios. Y creo que tiene que buscar formas operativas. Yo en mi trabajo, que también trabajo con empresas, con profesionales muy distintos, desde la industria, locutores, por supuesto maestros y tal, uno tiene que aclararse en qué cree. Porque si no tenemos grandes instituciones vacías de contenido. Y hace que quien se lo cree esté en un centro y no sea valorado. Y sin embargo que a veces se valoren formas globales, comunes, de innovación, no sé qué, que son un timo. Y concretamente, dentro de la escuela católica, para mi gusto hay un montón de formas de
de innovación que tienen una base constructivista. El constructivismo para mí es bueno como técnica y otra serie de cosas, pero donde el individuo produce su propio conocimiento y su propia salvación. Y eso niega la fe. Puedo dar clases de religión, pero puedo tener métodos que de hecho bloquean anímicamente la fe. Y aprender es que mi salvación viene de fuera, es que yo no me salvo de mí mismo. Ojalá un profesor me haga personalizar conocimientos, pero para saber que el conocimiento no emana de mí, es mentira. Yo aprendo cosas que no he inventado yo, lo han inventado las generaciones anteriores a mí y en última instancia Dios. Y la Iglesia Católica no solo tiene que tener un embadurne de fe, sino gestionar pastoralmente, que se puede y es sostenible. Y tiene que hacer unas elecciones de contenido también que son muy importantes, también sobre qué es la muerte, qué es el amor, y producir instrumentos pedagógicos de eso. O sea, hay gente gastándose una pasta en una serie de innovaciones que no dicen nada, en colegios católicos, que no dicen nada, y que más bien lleva a no creer en nada, porque todo es lo que vaya saliendo de ti, lo que tengas tú, que es una barbaridad, me parece. Por tanto, ¿qué tiene que hacer la Iglesia Católica? Ser católica. El problema más grande en general que tenemos en la Iglesia no es el mundo, si los gobiernos nos ayudan más o menos, si hay más secularismo o menos. El problema más grande que tenemos en la Iglesia Católica es Jesucristo, que siempre nos pide más y siempre nos pide tirar más. Y encarnar formas, en este caso pedagógicas, pero en una ingeniería sería formas de gestión y de cómo hacer las cosas, formas éticas, cómo traducir a la práctica la encarnación de Dios en el mundo. Y de eso no lo está trabajando mucha gente, ni demasiadas empresas, más bien a la contra. Pues... Y hay que decir que, hay que decir que hay mucha gente que empieza a irse de colegio religioso, uno, porque no le ofrecen fe, sino una especie de todo es igual, todos los perfiles son iguales, todas las culturas y todos los perfiles no son iguales. Y dos, como el niño lo tiene que sentir y el niño se crea un pequeño Dios, pues hay gente que empieza a mandar a colegios que a lo mejor no le gustan tanto en su ideología, pero son más duros, para que el niño aprenda que si luego quiere hacer un trabajo, quiere presentar un currículum, tiene que hacer una oposición, tiene que estudiar. Alguna gente pone a estudiar a sus niños en conservatorios, instrumentos musicales, porque están tan hartos de algunos cooperativos, de algunos da igual el contenido que tenga, que resulta que la música le enseña método, autodisciplina, continuidad y toparse con su limitación y querer ensayar una y otra vez para poder salir para adelante. ¿Por qué? Algunos padres me dicen, es que mi niño luego puede que quiera opositar, es que puede que luego le pidan ese sacrificio en una empresa, es que si quiere ser maestro va a tener que pringar más allá de cómo se sienta. Ojalá la Iglesia Católica, que sabe que no tiene su salvación por sí misma, sino por Dios, nos ayude a salir de nosotros mismos y así aportaremos luz en esta sociedad. Pues muchísimas gracias, Silvio, por contestar todas estas preguntas. Le damos también las gracias a todos los que han participado y os dejo a solas, os doy intimidad para que os despidáis y cerréis este webinar. Mucha intimidad, no tanta, tío. Gracias, Silvio. Por lo que veo aquí, ahora mismo estaban conectados unos 48 personas. Por un chat privado me han dicho que ya han entendido la última pregunta. Pues hay comentarios interesantes que en la intimidad de una cerveza se comentarán, ¿no? Bueno, Silvio, no sé si hemos vendido mucho, creo que poco. Espero que hayamos mostrado algo. Y sobre todo silencio no ha habido, ¿vale? Ha habido contenido y no sé para algunos, pero para mí ha habido mucha sabiduría por tu parte y por las preguntas que han ido saliendo y nos han ido haciendo. Entonces, yo en nombre del colegio agradecerte que te haya ofrecido este experimento, ¿vale? Que llevamos 1 hora y media aproximadamente. Yo se me ha hecho muy corto, pero bueno, entiendo que haya gente que se haya tenido que mover un poquito, ¿no? Pero agradecerte en nombre del colegio muchas cosas, pero de haber estado, agradecer a toda la gente, como ha dicho Dani, que haya participado y haya estado activo en los chats, incluso privados. Oye, no se escucha, oye, habla más alto, ¿no? Estas cositas que te dice la gente para tirar. Y agradecer
toda la labor de crear este espacio, de buscar fórmulas y que al final han hecho posible pues, tener este diálogo tan bonito. Yo solo queda decirte muchas gracias. Nada, gracias a vosotros y sobre todo por incluirme. Siento si hemos sido muy largos, muy pesados, pero nosotros tenemos vida y vosotros me la dais, me permitís estar en eso. No desanimaros porque, como dices tú, hay cosas que no ven, pero hay cosas que son reales y esas se quedan siempre. Vosotros quedáis a pesar de las crisis. Amigos míos que tienen asociaciones en los Pajaritos, Escandalaria y otra serie de gente, pasan las crisis y siguen, porque ellos tienen misión, no solo tienen trabajo. Y eso hace que atraviesen todas las dificultades. Muchas gracias por existir. Gracias.